Hola, mi nombre es Angie Gonela, soy estudiante de Derecho de la Universidad Católica Santa Rosa. Esta es una actividad de la Cátedra Criminología asignada por el profesor Davis Jiménez, por lo que procederé a realizar un análisis criminológico al delincuente Ilis Ramírez, alias Carlos el Chacal. Ilis Ramírez, alias Carlos el Chacal, nació el 12 de octubre del año 1949 en el municipio Michelena del estado Táchira. Su padre, José Altamira Ramírez Navas, quien era un abogado exitoso y un marxista-leninista comprometido, sin embargo, nunca tomó las armas. Era un intelectual. Algunos han dicho que su padre era millonario. De acuerdo a una entrevista realizada por su hermano Vladimir, esto es falso. Su padre ganaba lo suficiente como para mantenerlos y tener una buena vida. Ahora bien, su madre era Alba María Sánchez, quien según mi investigación era una persona de clase trabajadora que no fue a la universidad. Venía de una familia católica muy pobre y se inspiró en el ejemplo de Jesucristo, por lo que era una persona muy solidaria. En principio, su educación fue en casa. Estudiaba con maestros marxistas-leninistas que a finales de los años 50 y principios de los años 70, los gobiernos de Venezuela eran decididamente autocomunistas. Los maestros comunistas estaban sin trabajo, así que su papá los contrató como tutores. Dicho esto por su hermano Vladimir. Posteriormente comenzó la escuela secundaria en el Liceo Fermín Toro, que era conocido por formar a muchos revolucionarios, que allí empezaron a oír hablar de lo que es el movimiento guerrillero y comprendieron que el llamado gobierno democrático de Venezuela estaba en realidad al servicio del imperialismo norteamericano y de la burguesía local. La masacre de los que se rebelaron contra el régimen estaban a la orden del día. Existe la hipótesis de que fue influenciado por el Che Guevara. Es en el año 1968 en que Ilis obtuvo una beca por el Partido Comunista de Venezuela para estudiar en la Universidad Patrice Lumumba de Moscú. Es en esta universidad donde conoce personas de todo el mundo, como lo es de Asia, América Latina, Europa, como también se familiarizó con el pueblo de Palestina. No hay evidencia concluyente que indique que Ilis Ramírez, alias Carlos el Chacal, consumiera drogas. Sin embargo, existen hipótesis de que tenía una vida disipada y hedoneísta, que incluía el consumo de alcohol, tabaco y posiblemente otras sustancias. De hecho, se presume que esta fue una de las razones por las que fue expulsado de dicha universidad. Para el año 1982 contrae matrimonio con Magdalena Kopp, con quien en el año 1988 tiene una hija llamada Elba Rosa. Posteriormente, en el año 1988, se separan después de que ésta fuera arrestada y encarcelada en Francia por posesión de explosivos. Para el año 1989 se casa con Lana Harrar, quien era una activista palestina con la que tuvo un hijo llamado Ilis. De esta se divorció en el año 1994, poco antes de que Carlos el Chacal fuera capturado. Es para el año 2001 que, estando en prisión, contrae matrimonio con Isabelle Contant, quien era una abogada francesa que lo defendió en los juicios. Después de su expulsión de la universidad en Rusia, Ilis Ramírez mueve sus contactos para irse al Medio Oriente, donde permanece un tiempo en Jordania. Allí se entrena en diversas especialidades militares. Por la influencia de varios de sus amigos personales, termina relacionándose con el Frente Popular de la Liberación de Palestina e inicia su carrera con el terrorismo internacional. La FPLP era un movimiento marxista-leninista comprometido con la liberación de Palestina. Dicha organización reconoció a Ilis como un líder y se le asignaron varias tareas y acciones en Europa. Él estaba en el ala de información de inteligencia de este grupo y su base de operaciones estaba entre Londres, donde ganaba algo de dinero enseñando español y francés. Ahora bien,
A mediados de los años 70, el Mossad participó en una operación encubierta contra los combatientes palestinos en Francia, empleando tácticas como coche-bombas y teléfonos que se cobraron la vida de varios miembros de la resistencia palestina. Illich formaba parte de una unidad del FLP, cuyo líder fue asesinado por una bomba. Posteriormente, Michel Muscabel, un militante libanés, fue nombrado nuevo líder. Sin embargo, en un viaje al Líbano, Muscabel fue arrestado por la policía libanesa y agentes del Mossad en el aeropuerto, amenazado con la cárcel o algo peor. Comenzó a colaborar. Este regresó a Francia y se preparó para entregar su unidad al Mossad. Es en el año 1975 que Illich Ramírez, en ese momento, estudiaba y trabajaba para la FPLP en París. Fue a la fiesta de una venezolana que regresaba a casa. Muscabel se presentó con 3 agentes de la SDT, quienes son inteligencia francesa. Dichos agentes querían encarcelar a Illich y fue entonces cuando éste se dio cuenta de que había sido traicionado por Muscabel y él mismo logró matarlo, así como también a 2 policías e hirió a uno, donde pudo escapar. Fue entonces cuando el gobierno francés comenzó una cacería coordinada de Illich. Al principio no tenían su nombre real. Da la casualidad de que como profesor de español en Londres, Illich tenía una amiga cuyo novio se había puesto bastante celoso. Este tipo vio las fotos de Illich en el periódico, quien fue a denunciarlo a Scotland Yard e informó que el fugitivo había dejado una maleta en el apartamento de su novia. La policía acudió al apartamento de ella en Londres durante el registro. Esta fue acompañada por un periódico de The Guardian, que más tarde llamaría a Illich el Chacal. La búsqueda de Illich Ramírez, alias Carlos el Chacal, ya era internacional, pero la policía nunca logró capturarlo. Primero fue a Oriente Medio, pero en diciembre del año 1975 está de vuelta en Europa, en Viena, para asaltar la sede de la OPEP, durante una cumbre que reunió a los ministros de petróleo de los países miembros. Illich dirigía un comando internacionalista que incluía combatientes palestinos y árabes, europeos y él mismo, un latinoamericano. El comando tomó rápidamente el control de la sede de la OPEP, tomando a los ministros como rehenes. Lograron conseguir un avión de las autoridades austriacas y volaron a Argel, donde liberaron a todos los rehenes excepto a Saudi Zaki Yamani, una figura con perfil internacional, y al ministro iraní. Desde allí querían ir a Irak, pero se detuvieron en Libia para reposar su embargo. Contrariamente a todas las expectativas, Gaddafi se echó atrás y no les dejó reposar. La situación era crítica, por lo que tuvieron que negociar la liberación de los 2 ministros, pero lograron obtener un rescate de $50 millones de cada uno de los respectivos países. Los fondos se destinaron a la causa palestina. Illich se había convertido en un objetivo internacional para los franceses, para el imperialismo estadounidense y para el sionismo, y tenía que mantenerse en movimiento. Sin embargo, continuó organizando y participando en acciones por la causa palestina. También estuvo en contacto con el Ejército Rojo italiano, la facción del Ejército Rojo de Alemania, el IRA de Irlanda y la ETA del País Vasco, también el Ejército Rojo japonés. Estaban construyendo una alianza internacional para enfrentar al imperialismo y al sionismo. Es en el año 1991 que con la caída de la Unión Soviética el mapa político cambió drásticamente y la movilidad de Illich se vio muy limitada. Había estado viviendo en Siria con su esposa Magdalena, miembro de la RAF. Estados Unidos colocó a Siria en la lista de países que apoyan el terrorismo, en parte porque Illich vivía allí, por lo que se le pidió que se fuera. Este intentó entonces ir a Libia, pero no funcionó. Finalmente, el gobierno de Omar al-Bashir en Sudán le dio asilo y él se mudó allí
mientras Magdalena y su hija se iban a Venezuela y se quedaban con la familia de él. La CIA y el Mossad perseguían a Illich y lo que Illich no sabía es que Omar al-Bashir había recibido $50 millones para entregarlo. Es en el año 1994 que Illich se somete a una pequeña operación médica. A él lo acompaña un destacamento militar sudanés después de esta operación. Le dijeron que no iban a volver a su casa por cuestiones de seguridad. Es en medio de la noche, cuando dormía, uno de los soldados se volvieron contra él y le inyectaron un sedante. Lo inmovilizaron y lo metieron en un saco y lo llevaron al aeropuerto dormido. Fue trasladado a Francia en un jet privado. Cuando despertó, fue recibido por un funcionario francés que le informó que estaba siendo investigado por sus crímenes contra Francia y le entregó una orden de arresto. Ahora bien, debemos hacernos esta pregunta. ¿Por qué Illich Ramírez, alias Carlos el Chacal, cometió estos hechos delictivos? Presumo que Illich Ramírez desarrolló una personalidad narcisista, agresiva y antisocial, producto de una identificación con su padre, un abogado comunista que le inculcó una ideología revolucionaria y le dio nombres de líderes marxistas. Carlos el Chacal habría buscado, según Sigmund Freud, satisfacer su ego y su ello mediante la realización de actos violentos que le dieran fama, poder y reconocimiento. Illich Ramírez cometió una serie de hechos punibles que están tipificados en nuestro ordenamiento jurídico. En el caso de homicidio, el cual, según lo tipificado en el Código Penal venezolano, consiste en dar muerte intencionalmente a otra persona. En su caso, podemos decir que cometió homicidio agravado, el cual la pena oscila entre 15 a 30 años. Adicionalmente, cometió el delito de terrorismo, el cual está regulado y sancionado por la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, que entró en vigencia en el año 2012. Según esta ley, el terrorismo consiste en causar o intentar la muerte o lesiones graves a una persona o daños sustanciales a bienes públicos o privados, con el fin de intimar a la población, alterar el orden constitucional, obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales de un Estado o de una organización internacional. La pena por este delito es de 25 a 30 años de prisión. Si el terrorismo se realiza con fines políticos, conmoción o alarma, la pena es la misma. Si el terrorismo se financia o facilita con recursos económicos, la pena es de 15 a 25 años de prisión. Estas penas aplican sin perjuicio de las que correspondan por otros delitos cometidos durante dicho acto terrorista, como lo es el homicidio que ya fue nombrado anteriormente. Adicionalmente, cometió el delito de secuestro, el cual está tipificado y sancionado en la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, que entró en vigencia en el año 2009. Según esta ley, el secuestro consiste en privar ilegítimamente de su libertad, retener, ocultar, arrestar o trasladar a una persona o más por cualquier medio a un lugar distinto al que se hallara, para obtener de ellas o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de su libertad. La pena por este delito es de 20 a 30 años de prisión. Si el secuestro se realiza con fines políticos, conmoción o alarma, la pena es la misma. Si el secuestro se simula para obtener algún beneficio, la pena es de 5 a 10 años de prisión. Además de esta ley especial, el Código Penal también contempla el delito de secuestro en su artículo 460, que establece una pena de 20 a 30 años de prisión para quien haya secuestrado a una persona para obtener de ella o de un tercero como precio de su libertad dinero,
cosa, títulos o documentos al favor del culpable o de otro que éste indique, aun cuando no consiga su intento. Sin embargo, la ley especial prevalece sobre el Código Penal. Podemos decir también que Ilis Ramírez, alias Carlos el Chacal, buscaba víctimas de carácter culpable. ¿Por qué afirmo esto? Pues las víctimas que buscaba alias Carlos el Chacal eran principalmente personas relacionadas con los gobiernos, con las instituciones o las empresas que consideraba enemigos de su causa revolucionaria, antisionista y antiimperialista. Entre ellas se encontraban diplomáticos, ministros, policías, militares, periodistas, empresarios, etc. También buscaba causar el mayor impacto mediático y posible político, por lo que elegía objetos simbólicos o estratégicos como embajadas, aeropuertos, trenes, tiendas, etc. A él no le importaba a quién dañaba alrededor de estos actos de terrorismo, por lo que me parece que encuadra en este tipo de víctimas. De acuerdo a lo anteriormente señalado, es difícil prever si Ilis Ramírez, alias Carlos el Chacal, podría ser reinsertado en la sociedad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ha sido condenado por crímenes graves y violentos, incluyendo el asesinato de 2 agentes de la policía francesa. Además, ha sido acusado de otros delitos como lo es el secuestro y el terrorismo que fueron mencionados anteriormente. En general, la reinserción de la sociedad de personas condenadas por este tipo de delitos depende de muchos factores, como la gravedad del delito, la duración de la condena, la edad del delincuente y su historial criminal. Para finalizar, podría decir que Ilis Ramírez, alias Carlos el Chacal, se encuentra dentro del tipo caracteriológico como un delincuente nato. ¿Por qué? Pues este concepto se basa en la idea de que existe una predisposición biológica a la criminalidad, que se manifiesta bajo ciertos rasgos físicos y psicológicos que indica una degeneración o una anomalía hereditaria. ¿Qué podemos decir? Pues esta teoría podría influir en lo que fue o es la conducta delictiva junto con el ambiente y las circunstancias sociales.